sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Es un placer saludar de nuevo a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra emisión semanal, nuestro programa de estudio bíblico, Un mensaje para ti, desde el cual estamos compartiendo y estudiando juntos la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Como hemos dicho, siempre en nuestros comienzos es la primera que Pablo escribió de las conocidas como mayores, juntamente con Segunda y Corintios y Romanos, son las epístolas conocidas como mayores. Y esta epístola la escribió en su tercer viaje misionero desde Éfeso y la estableció en su segundo viaje misionero. Corinto era una ciudad que estaba ubicada en Grecia, donde continúa con el mismo nombre hasta el día de hoy. Bueno, fuimos introduciéndonos en una manera sistemática, expositiva a lo largo de los primeros compases del primer capítulo. Fuimos explicando versículo tras versículo y ahora mismo estamos en el contexto entre el versículo 10 y 17 del primer capítulo, antes de introducirnos al segundo contexto que está entre el versículo 18 y 31. Sería, el tercer contexto. El primero lo tenemos entre el versículo, el primero sería la salutación, que estaría entre el versículo 1 y 3, el segundo entre el versículo 4 al 9, el tercero sería entre el 10 y el 17, y el cuarto el 18 al 31. Bueno, sabemos perfectamente que la Biblia en su origen no estaba dividida en capítulos ni en versículos, por lo tanto la contemplamos como un solo contexto, como bien nos enseña en la propia palabra en el Salmo 119, la suma de tu palabra es verdad. Bueno, vamos a leer los versículos que van a ser objeto de nuestro estudio en el día de hoy. Y como he dicho, hemos visto como el propio apóstol se ha asentado sobre quién él es, de dónde procede su autoridad, a quién pertenece su apostolado. Él es apóstol de Jesucristo usando un genitivo de propiedad por la voluntad de Dios. Aquí vemos una forma muy clara el verbo kaleo, el verbo llamar. También aparece el sustantivo ekletos, ¿sí? Llamados, y podemos ver lo maravilloso de esta verdad que nos dirige al comienzo de todo, donde el autoexistente elabora y prepara las disposiciones que Él tiene para con nosotros en esta vida, y todas evidentemente fundadas, ¿sí? Todas adquieren su propósito y su sentido en Jesucristo. Bien nos enseña el propio apóstol en su epístola a los Efesios en el capítulo 1, cuando él comienza
diciendo las mismas palabras. Pablo, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, es una introducción muy similar a la que tenemos en la primera epístola de Corintios, y ahora dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Epuráneos, ¿sí? Bueno, aquí podemos ver dónde procede nuestra bendición, dónde realmente se realiza, dónde se desarrolla, dónde se ejecuta, y evidentemente podemos verla con absoluta claridad, como esos propósitos definidos de Dios que indudablemente, indefectiblemente sucederán como Él los ha determinado. Nadie puede variar ni un ápice en ninguna manera de todo aquello que Dios se ha propuesto para este mundo. Si fuera así, no estaríamos hablando de un Dios omnisciente ni un Dios omnipotente. Bueno, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Una vez más, tenemos estas mismas palabras cuando podemos ver a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Bueno, estos creyentes de Corinto vinieron a la vida a través de la predicación del Evangelio. Es el propio apóstol quien les dice con mucha claridad que Él los engendró por medio del Evangelio. Por lo tanto, ahí ese término, esa palabra, engendrar, evidencia la vida que ellos recibieron por medio de la exposición del Evangelio y el poder de Dios y el poder del Espíritu Santo en la presentación de Cristo en estos hombres y mujeres que se arrepintieron de sus pecados y recibieron la nueva vida en Cristo Jesús. Por lo tanto, vemos que es maravilloso y que es precioso como estos llamados a ser santos por la propia palabra del Evangelio realmente tienen un origen en el propio propósito eterno de Dios. Han sido bendecidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Han sido bendecidos por Dios con toda bendición espiritual. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Aquí la expresión todo es la misma palabra que nos encontramos cuando está expresando con otro término, evidentemente, que nada os falta. O sea, realmente nada os falta, es que lo tenían todo en la vida que el Señor les había otorgado, la vida espiritual, la vida de Dios, la vida en Cristo Jesús, la vida por el Espíritu Santo. Entonces vemos que fuimos bendecidos, que estos creyentes de Éfeso, como los creyentes de Corintio, como los creyentes de la actualidad, como cada santo que hoy vive en cualquier lugar del mundo, como cada hombre y mujer que por un solo espíritu han sido bautizados en el cuerpo de Cristo, como cada hombre y mujer que ha vivido y que han partido con el Señor y que hoy están esperando la resurrección de los santos, han sido bendecidos con toda bendición espiritual. Por lo tanto, no es que ahora mismo tengamos una parte de la bendición espiritual, no es que ahora mismo tengamos algo y nos falte, no, hemos sido totalmente bendecidos en Cristo Jesús. Nuestro estado hoy es un estado de perfección por la fe, y a la vez somos conscientes de que en nuestro estado, como bien nos cierran los versículos 13 y 14 de este mismo primer capítulo de Éfeso, nosotros hemos creído la palabra de Dios, el Evangelio de nuestra salvación, hemos creído y hemos sido sellados con el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el garante, son las arras que realmente garantizan la totalidad de la experiencia. Pero bien sabemos que en el momento en el que nosotros hemos creído en Jesús, los creyentes de esta dispensación, los creyentes de este tiempo de gracia,
los creyentes que son anteriores al regreso de Jesucristo y la ejecución de todos sus juicios y todos los asuntos que sucederán en el mundo, aún la propia salvación e intervención del Espíritu Santo para convencimiento de pecado, pero no para ser templos del Espíritu Santo como lo estamos siendo en la actual dispensación, en el actual tiempo de gracia. Dice que el Dios que es rico en misericordia, 2:4 de Efesios, sí, con ese gran amor con que nos amó cuando estábamos muertos, cuando realmente no teníamos la posibilidad de poder resurgir a la vida, de poder renacer a la vida, de poder disponernos hacia Dios, de poder actuar en una manera agradable a Dios, cuando era absolutamente imposible, cuando nuestro destino era el infierno, cuando estábamos muertos bajo el juicio de Dios, cuando traíamos la caída de Adán dentro de nuestros corazones, dentro de nuestras mentes, en todos nuestros miembros, no había acción de nuestro pensamiento, de nuestros ojos, de nuestras manos, de nuestra boca que no insultara a Dios, nada había bueno en nosotros. Y es en esta condición, es únicamente en esta condición que el poder del Evangelio nos trajo a la vida y nos llamó a ser santos en la obra propiciatoria y expiatoria de Jesucristo. Es fundamental saber que cuando nosotros estamos hablando de ser llamados a Cristo, de ser llamados a ser santos, es necesario comprender que realmente estábamos sin la más mínima posibilidad y capacidad de poder responder al Señor. Y es en esa condición, caída, muerta, desesperanzada, sin pertenecer a las promesas, ajenos a estas promesas y al pacto, que se nos da a conocer el misterio escondido, que se nos da a conocer la verdad que es manifestada y que en otras generaciones, que tanto judíos como gentiles, podemos cohabitar por la gracia mediante la fe. Nos dio vida, juntamente esa es la obra de la cruz. Ahí podemos ver que en esa cruz se llevó a cabo una obra de expiación que está relacionada con el sacrificio por nuestros pecados. La víctima tenía que ser ejecutada, su sangre tenía que ser derramada para llevar a cabo una expiación que resultara en una propiciación, o sea, en una actitud favorable del ofendido, evidentemente, y aquel que presentaba la ofrenda por el pecado. El ofendido es Dios, es aquel que hemos agraviado, hemos atentado contra su santidad, y ahora venimos a Él a través de la expiación, a través de la muerte, del sacrificio, del derramamiento de la sangre de Jesús. Y entonces se lleva a cabo la propiciación. Es muy bonito cuando leemos 2 Corintios 5, versículo 19, cuando nos enseña que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no teniendo en cuenta al hombre sus pecados. O sea, es maravilloso saber que la presencia del Dios hecho hombre, aquel que puso sus pies en esta tierra, aquel que, como ahora recordaremos en las fechas navideñas, nació de María, pero no como un comienzo de existencia, sino que se introdujo, llegó a ser en su existencia un hombre hecho semejante a los hombres, y podemos perfectamente ver que su presencia ya era un indicativo de que Dios estaba queriendo reconciliar al hombre consigo mismo. El hombre con Cristo lo único que hizo fue rechazarlo, despreciarlo y crucificar. Bueno, es verdad que el hombre crucificó a Jesús. Esto es una parte de la totalidad de la verdad de lo que ahí en la cruz ocurrió. Romanos, judíos y toda la raza humana participó en el desprecio por obra del enemigo de Dios, de Satanás, que indujo, que realmente introdujo pensamientos a la mente de aquellos hombres para actuar en consecuencia y para no tener más consideración al Hijo de Dios que crucificar. Cuando pensamos en todo esto, cuando reflexionamos sobre todo esto, entonces nos damos cuenta lo que representa y lo que significa
la expiación y la propiciación. Esta parte, como digo, no forma un todo, ya que es el Padre quien sacrifica al Hijo también. El Padre es el que sacrifica al Hijo, de tal manera amó Dios al mundo que nos entregó, que nos dio a su único Hijo. Yo no puedo entender, no puedo comprender por qué Dios murió por mí. Sé que lo hizo por amor, sé que lo hizo para llevarme a Él, el injusto, al justo. Sé que lo hizo para salvarme, sé que lo hizo para glorificar su nombre, pero aún así no llego a entender completamente por qué Él tuvo que morir por mí. Y esto produce en los corazones de los creyentes y de los santos una reverencia, una humildad, que posiblemente nos llevaría a actuar en una manera un poquito diferente a como, tristemente, y muchas veces, lo que se denomina Iglesia de Jesucristo. Si el Evangelio se predicara con la humildad con la que Pablo lo predicó, si el Evangelio obrara como llevó a cabo el poder de Dios en este pueblo, en esta ciudad, gran ciudad llamada Corinto, o en Éfeso, esta ciudad donde estamos ahora leyendo esta epístola que pertenece a la actual Turquía, que existe también como Corinto. Era lo que en la Biblia se conocía como Asia, era la provincia romana de Asia, o sea, Roma estaba sobre todos estos lugares. Entonces, ¿qué puedo decir? Dejaríamos de escuchar tantas barbaridades, dejaríamos de ver tantas aberraciones, formas musicales, predicaciones carentes de santidad, predicaciones carentes de verdad, unas auténticas exegesis que no tienen nada que ver con el significado escritural, sermones sin peso, insípidos, absolutamente, comportamientos en el púlpito que avergüenzan a cualquier cristiano verdadero. El verdadero santo, aquel que ha sido santificado en Cristo Jesús, en la obra de la cruz, aquel que ha sido llamado a ser santo, juntamente con todos los que en cualquier lugar nos identificamos y reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor. Agradecemos la palabra expuesta en una manera limpia y santa. Esta palabra siempre edifica, instruye, esta palabra siempre consuela, esta palabra siempre produce en el corazón confort, reconforta las necesidades, aún a pesar de las circunstancias, aún a pesar de las situaciones. Yo puedo ver el comportamiento de muchos santos. Ahora en estos últimos días pude asistir a los últimos momentos de un hermano, un hombre de edad, pero un hombre que realmente se identificó con Cristo, que vivió en la iglesia, que trató de aprovechar su vida, y pude ver como la gracia de Dios, el consuelo de Dios, la palabra de Dios, era todavía más viva y más evidente en los momentos finales de su existencia terrenal. ¿Por qué? Porque él había sido santificado en Cristo Jesús, porque había sido llamado a ser santo. Estos corintios, como estamos enseñando, vemos como enseguida el mal uso de su propia vida les llevó a cismas, les llevó a divisiones, a no pensar lo mismo, a no estar perfectamente unidos, a no tener un mismo parecer, a decir yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. A resaltar más lo expuesto, exhibido por el hombre a la propia gloria de Dios intrínseca, inherente, aquello que es interior a nosotros y donde realmente está todo el poder que honra y glorifica al Señor, el tesoro, como bien nos enseña Pablo en la segunda epístola a los Corintios 4, versículo 7. Este tesoro que está en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En ese contexto donde aunque podemos estar atribulados en todo, no estamos angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no
destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes esa muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Por lo tanto, podemos ver que aún la causa de nuestro desprecio, de nuestra persecución, Él nos enseñó y nos dijo: a mí me han odiado, a vosotros también. El no poder encontrar un lugar donde poder asentar una identificación con este mundo, donde somos siempre despreciados, y gloria a Dios por ello, porque no tenemos nada en el mundo. Porque realmente todo lo que hay en el mundo no pertenece al Padre, no tiene sus intereses en el Padre. Todo aquel que está amando, buscando en el mundo el amor del Padre, no está en Él, porque todo esto que tenemos en este mundo es pasajero, es temporal. Entonces, cuando nosotros podemos identificarnos con ese rechazo, nos podemos sentir bienaventurados y comprender que esta es la verdadera vida. Este es el misterio existencial de nuestro corazón, está en la cruz. Aunque por fuera estemos experimentando el devenir del deterioro, por supuesto, de nuestros cuerpos, el paso de los años, la posibilidad de enfermar, la posibilidad de fallecer, todas estas cosas, desprecio, aún entre aquellas personas que esperamos, también podemos encontrar grandes decepciones, pero ahí nosotros expresamos la vida cuando realmente comprendemos que todo esto también lo experimentó nuestro Señor y que está dentro del precio de esa cruz, dentro del precio de ser llamado a ser santo, de ser santificado en Cristo Jesús. Y por lo tanto comprendemos que estos vasos de barro, que son la debilidad y la temporalidad de nuestra humanidad y de nuestra naturaleza terrenal, nuestra vida aquí en esta tierra, ahora mismo no estoy hablando de la carne en el sentido espiritual, sino estoy hablando de la carne en el sentido humano, y es importante también diferenciar esa palabra en el Nuevo Testamento, aunque ahora no es momento de explicarla. Entonces podemos ver este tesoro, el Evangelio, la fe, la nueva vida en Cristo Jesús, está en nosotros para que esa excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros estamos experimentando esta verdad, como digo, Él nos dio vida en estos momentos, por gracia somos salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, en el momento en el que recibimos esta vida, es un acontecimiento maravilloso, ¿sí? La salvación tiene muchas connotaciones, suceden muchas cosas cuando recibimos por fe a Cristo Jesús. Una principal es que somos justificados. Justificados por la fe, tenemos paz, hay una paz con Dios. Muchas personas identifican un estado de paz, una experiencia, algo que tiene que ver con unas emociones terrenales, y realmente estamos equivocándonos. Aquí estamos hablando de una declaración forense, de una actuación judicial, de aquello que Dios, en el propio trono del cielo, el Dios creador, aquel que tiene en su mano el destino de los cielos y de la tierra, de los hombres, de toda la creación, aquel que está enojado con el hombre por su desobediencia. Cuando el hombre recibe por fe el mensaje del Evangelio y se acerca a Dios a través de la fe en Cristo Jesús, por esa gracia que nos abre el camino, como bien se nos enseña en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 19, dice que Jesús nos abrió un camino nuevo y vivo. Ese nuevo y vivo se relaciona con su cruz, se relaciona con su muerte como algo fresco, como algo que está recién sacrificado. Sabemos perfectamente que esto sucedió, va camino de 2 milenios. Sabemos perfectamente que Cristo no va a morir otra vez, ni está muriendo cada día. Cristo murió una vez y para siempre. Pero este sacrificio
tiene un carácter actual, tiene un beneficio actual. Todavía el Evangelio, predicado en base a este acontecimiento, ofrece y efectúa en la vida de las personas la salvación. Por lo tanto, cuando el hombre viene a través de esta gracia y este camino nuevo y vivo que Cristo abrió a través del velo, sabemos que en los últimos momentos de Jesucristo en la cruz, Él estuvo entre la hora tercera y la hora novena, ¿sí? En la hora tercera lo crucificaron, en la hora novena fueron los últimos momentos de Jesús en la cruz. Sabemos que las últimas 3 horas hubo tinieblas en la tierra, y sabemos que cuando Cristo expiró, cuando Cristo gritó en la cruz Elí, Elí, lama sabactani, cumpliendo proféticamente el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, en ese momento, Él entregó el Espíritu, Él expiró, y en ese momento el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Es una exposición maravillosa de la obra de Dios. Dios siempre, como la nueva vida, es de lo alto. Cuando Juan nos enseña en el capítulo 3, nacer de nuevo, está hablando de nacer de lo alto. Es la misma palabra que se usa aquí para el velo. Él se rasgó de arriba abajo. En ese momento quedó abierto el camino, el paso, la entrada al lugar santísimo, pero no al terrenal, porque ese ya dejó de tener sentido. O sea, su cumplimiento como sombra terminó ahí, concluyó ahí. Ya Cristo hoy, evidentemente, llevó ese lugar al cielo mismo. El trono de Dios es ese lugar santísimo donde nosotros nos encontramos con Dios a través de la persona de Jesucristo y por la fe en su sangre. Entonces, cuando vemos estas cosas, nosotros podemos comprender la importancia de estos términos. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que cuando el Evangelio es predicado, cuando recibimos el Evangelio, cuando la gracia nos presenta todo el contenido de este mensaje, el hombre, una vez que acepta por la fe a Jesucristo, la paz es la declaración de Dios. Dios le declara en paz con él. Ya Dios no está enojado, ya Dios ha sido propiciado, Él ya te ha reconciliado con Él. Entonces, te ha declarado justo en la justicia evidenciada de Cristo en la cruz. Esto es una declaración, es un acto que sucede en el cielo. Muchas personas se equivocan. El Evangelio casi es un tipo de budismo o de Hare Krishna o de no sé qué tipo de religión que nos hace sentir una paz. Por supuesto que hay una calma y por supuesto que hay una vida nueva en nosotros, pero esta paz de la que estamos hablando tiene que ver con una declaración que únicamente es expresada y creída a través de la fe. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y nos dirige por fe y para fe. O sea, esa fe tiene una dirección hacia el propio Dios. Esto es un hecho que sucede en el cielo y realmente la consecuencia es la nueva vida que experimentamos aquí en la tierra. O sea, Dios transforma nuestro corazón, da vida a nuestro espíritu, nos da una nueva identidad, viene a habitar por el Espíritu Santo en nuestros corazones y empieza a producir actitudes que la Biblia llama frutos, que están muy relacionados con una nueva existencia y que nada tienen que ver con la vieja existencia. Entonces, esto sucede, esta declaración judicial, esto es algo poderoso, esto es algo maravilloso, esto es algo que usted tiene que creer y tiene que vivir en el poder y en la excelencia de los términos bíblicos. Entonces, es ahí donde claramente dice que juntamente con Él nos resucitó. Primero hemos muerto con Él. Ahí tenemos también, Pablo usa en el capítulo 6 de Romanos, a partir del versículo 1, una simbología con el propio bautismo, y está
usando el bautismo, que es un término que significa inmersión, para hablarnos de esta experiencia, no del bautismo de ordenanza. Muchas veces se usa ese texto, pero realmente ahí no está hablando del bautismo en agua, está hablando de la experiencia salvífica. Dice que somos sepultados con Él por medio del bautismo. O sea, ahí podemos ver que el bautismo está mucho más identificado con la muerte que con la vida. Entonces ahí morimos, en esa experiencia, en la salvación, y ahí también resucitamos. Es lo que experimentaron los corintios. Dice que hemos sido bautizados en su muerte, ¿sí? Y a la vez también en la misma manera que Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha sucedido? Hemos muerto con Cristo, hemos resucitado con Cristo y ahora estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Hoy estamos sentados por la fe en lugares celestiales con Cristo Jesús y a la vez todavía estamos ubicados en cuerpos de naturaleza humana y terrenal que tienen que ser deshechos. Es una condición corruptible, tiene que dar paso a lo que es incorruptible, y eso sabemos perfectamente que será en nuestra resurrección cuando seamos embestidos, revestidos, cuando seamos glorificados con nuestros nuevos cuerpos semejantes al de Cristo hoy en la gloria con el Padre. Por lo tanto, queridos oyentes, valoremos la importancia de ser llamados a ser santos, de ser santificados en Cristo Jesús, y que nuestra vida realmente experimente, disfrute y exprese una actitud temerosa, reverente y a la altura de tal grandeza. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa. Certeza, yo sé que mi Cristo vive. Hasta aquí nuestro programa de hoy, un mensaje para ti. Si te gustó, si estás interesado en conocer más a Dios y saber más de su palabra, llámanos. 968-117-107 es el teléfono de Radio Luz a las Naciones. Si no tienes una Biblia y quieres conseguir una, te enviaremos sin compromiso un ejemplar de la misma. Puedes descargar este programa o volver a escucharlo en la página web de Radio Luz a las Naciones, www.fmradioluz.com. Recuerda, Cristo está cerca. Todos los sábados hay un mensaje para ti. No te lo pierdas. Que ni lo alto ni profundo, ni la muerte